Bienvenidos a las historias de Lilith. Aquí estamos una vez más, terminando finalmente esta historia emocionante que fue de Cazadores de Cabezas. Novena y última parte. Vamos a finalizar y conocer cómo llegamos al comienzo del libro. ¿Recuerdan, no? El comienzo. El hombre, nuestro personaje principal, está siendo perseguido, pero realmente a muerte. Así que vamos a ver por qué, cómo llega a este suceso. Chariac estaba sentado en el sillón de Del Riego. Sobre sus rodillas descansaba una escopeta de caza. Detrás de nosotros, Pinetti cerró la puerta y se apoyó en el batiente. Debíamos de parecer unos colegiales a los que habían pillado desvalijando el local de intendencia. Chariac se echó a reír. «Los visitantes de la noche», dijo. «Una bonita película, aunque un poco antigua. ¿Pueden enseñarle la invitación al mayordomo? No estoy seguro de que hayan sido invitados». Permanecíamos inmóviles, petrificados. Yo fui el primero en reaccionar. «¿Qué haces aquí, Chariac?» Él se balanceó indolentemente, como si la silla fuera una mecedora. «Más bien debería preguntártelo yo a ti. Nosotros hemos pensado que 4 sería un número mejor para jugar al bridge. Es a eso a lo que has venido, ¿no? Por cierto, pásame ese expediente que llevas bajo el brazo». Como sin darle importancia, apuntó el cañón de la escopeta hacia mí. «¿Te has vuelto loco o qué? ¿De dónde has sacado eso?» Chariac lanzó una mirada distraída hacia el arma. «¿Esto? Ah, en el cobertizo hay un armero. No, haz el favor de no acercarte». Había hecho ademán de moverme, pero me detuve. «¿Qué te pasa? Ni siquiera está cargada». «Yo no lo juraría», repuso lentamente. «Es lo que se llama la ruleta rusa. ¿Está cargada? ¿No está cargada? Yo creo que sí. ¿Quieres comprobarlo?» «Espera, no irás a dispararme. Has perdido la cabeza. ¿Por qué ibas a hacerlo?» Hizo un mohín de desprecio. «¿Por simple gusto?» «Sí, es verdad que no me desagradaría. Es por las fichas. Ha sido un error enviarte unas fichas falsas, pero lo de pasárselas a Del Riego ha sido un acto realmente detestable. Ha venido a verme y ha sido muy desagradable. Podemos hacer lo que queramos menos jugar con sus fichas. Ni siquiera en broma. Se ha enfadado mucho. Me ha dicho que no era más correcto que tú. Parece ser que no debemos saltarnos las reglas. ¿Te das cuenta? Has intentado hundirme contigo y eso no está nada bien. Por más que le he asegurado que yo no había hecho nada en absoluto, que te lo habías inventado todo, no me ha creído. Quiere hacer un careo entre nosotros, como en las películas policíacas. Y si lo hace, como te conozco, sé que le dirás la verdad. Del Riego estaba seguro de que tú no valías, pero ahora ya empieza a dudar de que yo valga. En fin, si estás en condiciones de hablar, ¿qué te parece esto normal?» «¿Te parece esto normal?» «Bien, así es como yo veo las cosas». Se apoyó la culata de la escopeta en el vientre. «Estábamos paseando tranquilamente», prosiguió en un tono jovial, «cuando hemos oído ruido aquí dentro. He pensado que era un ladrón y he ido a buscar una escopeta al cobertizo, solo para defenderme. Y mientras me acercaba, una silueta me ha amenazado. Tenía un arma». Señaló con la barbilla un hacha de cortar carne que había dejado sobre la mesa. «Un ladrón en una isla desierta», ironizó Hirsch, recobrando el aplomo. «Con un hacha de cortar carne. A este se le han fundido los plomos». Chariac pasó de su comentario. «¿Y sabe quién era? Ese pobre Carsfield, que se había vuelto loco por su fracaso. Pasó todo tan deprisa. Intentó atacarme, yo disparé al azar en la oscuridad. Un tiempo en observación, no al lugar. Para mí es un auténtico trauma. ¿Quién hubiera podido pensar una cosa así? Tardaré meses en recuperarme. No, meses no, el tiempo que tarde en incorporarme a mi puesto. Jerome, dame ese expediente». Lentamente lo dejé en el borde de la mesa.
No conseguirás nada, no es el nuestro. Ya lo sé, una prueba más de tu extravío mental. El demente de Carsfield cogió un expediente al azar y un hacha de cortar carne en la cocina. Después se puso a atacar a todo el mundo, como esos enfermos que se cargan un colegio entero en Estados Unidos. Demasiado estrés, un carácter frágil, excesiva motivación, pero sobre todo, demasiado estrés. ¡Qué lástima! ¿Y Hirsch? ¿Cómo lo explicarás? Hirsch no podrá hacer gran cosa. Ya lo habrás asesinado. Con el hacha. Cuando lo pienso, me habrás librado de una buena. Por primera vez sentí inquietud. Parecía totalmente convencido de lo que decía. Cuanto más hablaba, más se creía lo de la película policíaca. El tipo estaba loco de atar. Intenté confiar en el poco juicio que podía quedarle. No funcionará, Emanuel. Cuando hay una muerte, no se conforman con declaraciones. Realizan pruebas balísticas, buscan huellas dactilares. Las has dejado por todas partes, hasta en el hacha. No, las ha dejado Pinetti, yo no. La ha tocado sin darse cuenta al ir a socorrer a Hirsch. Noté que se me ponía la piel de gallina. ¿Y si escribo una declaración en la que lo confieso todo? Insistí. Oh, las confesiones. No valen nada. Todo el mundo se retracta. Levanté las manos muy lentamente, con cuidado para no irritarlo. No merece la pena por un simple trabajo, Manuel. No se mata por eso. Se ajustó las gafas. Por supuesto que se mata por eso. En algunos lugares del mundo te asesinan por un puñado de billetes. Por el reloj, la cazadora, los zapatos. E incluso por nada. Solo porque has mirado a alguien a los ojos. Somos muy poca cosa. ¿Cómo comportarse ante un psicópata armado? Ante alguien que se ha pasado la semana hablando de matar y que de pronto pasa del plano simbólico a la acción. Realmente habíamos pasado todos al otro lado del muro. Intenté argumentar. Hay otras soluciones mucho menos costosas, Manuel. Para ti, sin duda alguna. Y para ti también. 2 muertes, quieras o no, salpican. Habrá una investigación a fondo, sospechas, artículos de prensa. Eso no es bueno para tu currículo. No entiendo qué interés tienes en matarme. Adoptó una expresión pensativa. A decir verdad, yo tampoco. Toda esa sangre. Sería tan vulgar. Hay una solución mucho mejor. Vamos todos juntos a despertar a Del Riego y le cuentas lo que hacías en tu cuartel general. En su cuartel general. Sabes que no habías perdido todas tus oportunidades. Bueno, no pensaban ofrecerte un puesto tan interesante como el que me reservaban a mí, desde luego, pero quizá te hubiera bastado para alimentar a tu familia, si tus hijos no son demasiado exigentes. Y tú le contarás lo que hacías en su sillón con esa ridícula escopeta en las manos. Por supuesto, defendía sus bienes al mismo tiempo que el orden social. He oído ruido y he venido a ver qué pasaba. Bajó la vista un instante y frunció los labios. Pensándolo bien, no ganaría gran cosa con eso. Me creerá, pero quizá le quede alguna duda. Me parece que voy a volver a mi idea inicial. Di un paso atrás y me apoyé en el armario. Emanuel, te has metido en la mierda hasta el cuello. No vas a matar a 2 personas, suponiendo que físicamente seas capaz. Vamos a calmarnos. Volvemos a nuestras habitaciones y lo olvidamos. Cualquier otra cosa saldrá mal. Charrack suspiró. Sí, pero no sé qué habéis trajinado hace un rato en los ordenadores. Delval no está aquí, y el amigo Hirsch puede hacerme tragar cualquier tontería porque no podré comprobarlo. Estaría encantado de volver a la situación anterior a tu visita, pero no es posible. Habéis hecho algo, y no sé exactamente qué. Es muy preocupante. No hemos hecho nada. No hemos podido entrar en los programas, dijo Hirsch. Están protegidos. Cuéntaselo a otro. Te está creciendo la nariz. No habéis venido simplemente a chorizar un expediente antiguo. Te doy mi palabra, dijo Hirsch. Charrex se impacientó. Tu palabra me la paso por el culo. Esto es una guerra civil. Comprometes tu palabra y en cuanto el tipo da media vuelta, le disparas por la espalda. Pues no sé cómo vamos a resolver esto, observé. Charriak desplazó un poco la escopeta. Cuando decimos que no hay solución, es simplemente que la solución no nos gusta. Siempre existe una solución, o varias, más o menos desagradables. Ah, me parece que he encontrado una. Pinetti, coge ese expediente y ve a dejarlo en la habitación de Carsfield. Escóndelo bien, pero no demasiado, y luego vuelve aquí. Sentí cierto alivio al ver que parecía haber renunciado a su proyecto de matar. ¿Cuál es el plan? Ninguno.
Ves demasiado la tele. Al final, el malo cuenta todo lo que trama y el bueno escapa y le estropea los planes. Pero en este caso, el bueno soy yo. Así que no tengo nada que decir. Detenemos el reloj, rebobinamos y volvemos a la situación de hace media hora. Tú estás en tu cuarto con el expediente que has robado. Y no ha pasado nada más. Por supuesto, acto seguido iría a avisar a Del Riego y yo tendría que justificar la presencia de los documentos en mi habitación. Nadie se creería ni por un segundo esta alucinante historia de la escopeta y el montaje. Charriak tenía razón, no ocurriría nada, salvo la denuncia de unas maniobras fraudulentas que provocarían mi expulsión inmediata entre abucheos, antes de ser crucificado para la eternidad en la lista negra. Tenía que evitarlo. Debía hacer hablar a Charriak hasta que se cansara. A ese tipo le encantaba escucharse, pavonearse delante del espejo. Como estaba seguro de controlar la situación, querría saborearla. Esa era mi única oportunidad. ¿Cómo vas a hacerlo?, pregunté. Adoptó un aire hastiado. Sin embargo, su deseo de alardear fue más fuerte y cedió, desmintiendo lo que acababa de decir unos segundos antes, y que era infinitamente más sensato. Jerome, me decepcionas. Puedes imaginarlo perfectamente. Pinetti irá a dejar el expediente. Mientras, nosotros nos quedamos aquí. Y después llamo a Del Riego y le digo la verdad, que has venido a buscar documentos sin duda después de haber robado ya algunos. Ah, por cierto, he encontrado la lista de los test de mañana. O más bien la has encontrado tú, y te he pillado con ella. Está ahí, encima de la mesa. Señaló con la punta del cañón una carpeta de color naranja y prosiguió. Tiene gracia. Entre otras farsas, quieren hacernos jugar al mahjong. Dios sabe por qué. En mi opinión, el ajedrez sería más pertinente. Un tipo que juega al ajedrez no puede ser muy malo. Al menos sabe que hay que anticiparse a las jugadas del adversario, y sobre todo, no subestimarlo jamás. Sabes que los campeones se retiran cuando ven que el adversario tiene una jugada ganadora, aunque éste sea incapaz de verla y se disponga a hacer otra. Es admirable prestarle al adversario la propia inteligencia. Abandonado de nuevo a su deleite por la digresión, su verborrea había comenzado a fluir de nuevo. Yo esperaba el momento en que los músculos de su brazo se relajaran imperceptiblemente. Intenté distraerlo todavía más. No estamos jugando al ajedrez, Manuel. Tú tienes una escopeta, lo que significa que acabas de cruzar una frontera. No es en absoluto lo mismo. Ya lo creo que lo es. Cargarse a un tipo con citaciones judiciales, artículo de prensa o un 7.65 es exactamente lo mismo. La única diferencia es que se suicidará solo, lo que te ahorrará el importe de la bala. A Beregovoy le dispararon como a un conejo. A Nixon, 3/4 de lo mismo. Ni siquiera necesitaron pagar a alguien para matarlo como en el caso de Kennedy. Se han hecho muchos progresos. Todavía estaba acechando la expresión de sus ojos cuando los acontecimientos se precipitaron, y todo se convirtió en una locura. En el momento en que Pinetti se disponía a cruzar la puerta, seguramente harto de escuchar las divagaciones de su jefe, Hirsch se abalanzó sobre él. Hubo unos instantes de confusión. Empezaron a dar tumbos de un lado a otro del angosto local. Luego, de repente, desaparecieron juntos con gran alboroto por la puerta abierta. Charriak se puso en pie de un salto. Le propinó una violenta patada justo debajo de la rodilla y se dobló de dolor, olvidando la escopeta. Agarré el arma por el cañón. Él se irguió bruscamente, recuperando el control de la escopeta, y me dio con la culata un fuerte golpe en el pecho que me hizo caer sentado en el suelo. Recibí otro golpe en el pómulo derecho. Una ola roja me inundó unos instantes los ojos. Me levanté, con la mejilla magullada, e hice una mueca al notar un penetrante pinchazo en el pecho. Debía de tener una costilla rota, o varias. Charriak ya estaba fuera, andando a la pata coja. Me arrastré hasta la puerta. Él había bajado los peldaños y estaba apuntando con el arma. Un poco más lejos, junto a la línea de abetos, Hirsch y Pinetti rodaban por el suelo tratando de estrangularse. ¡Quietos! Gritó Charriak. ¡Quietos o disparo! Y como no obedecían, disparó. La escopeta estaba cargada. La detonación resonó largamente en el patio encajonado. Durante unos instantes permanecí petrificado. Lo había hecho. El loco había pasado a la acción.
Hirsch y Pinetti habían liberado la violencia que a él le había costado contener desde el principio. Charriac dio un paso adelante, tratando de distinguir lo que ocurría bajo los árboles. Sin esperar el resultado, y aprovechando que estaba de espaldas, me dirigí medio corriendo, medio renqueando, con los brazos apretados contra el pecho destrozado, hacia las tinieblas del cobertizo, a la izquierda de la cabaña. Al llegar, me agaché en la oscuridad, gimiendo. El pómulo me sangraba, y el menor movimiento del torso me arrancaba lágrimas. En el exterior ya no se movía nada. Charriac había desaparecido. Al fondo del patio, semioculto por los árboles, había un cuerpo tendido. Sin duda era Hirsch. Los dolores en el pecho y en la cara eran un suplicio. Estaba estupefacto. Todas las barreras, pacientemente acumuladas por una larga educación, pero progresivamente erosionadas por la tensión que habíamos soportado, acababan de saltar por los aires. Aquellos hombres fríos y racionales se habían transformado súbitamente en granujas de patio de colegio que se pelean revolcándose en el barro, en gallos armados con escopetas. También yo era presa de los sentimientos más primitivos, esos sentimientos que había mantenido alejados durante toda mi vida: el miedo, el odio, el deseo de venganza, las ganas de matar. Cuando se adueñan de repente de nosotros, nos sentimos tan impotentes como ante una ola que barre la escollera. Al igual que ella, surgen de lo más profundo. Al igual que ella, nada puede detenerlos. Retrocedí unos metros para penetrar las tinieblas del cobertizo. Estaba sentado en un estrecho pasillo, entre una máquina agrícola y una estantería llena de garrafas de aceite. Un poco más lejos, una muralla de haces de heno ocultaba la pared. Casi arrastrándome, me acerqué a ella. Quería buscar refugio, pero no tenía fuerzas para levantarme. Cuando por fin logré apoyar mi mejilla encendida en la paja, oí un susurro. —¡Jerome! Me sobresalté. Era la voz de Hirsch. Un instante después se acuclilló a mi lado. —¿Estás bien? —preguntó. —He recibido un poco, pero estoy bien. ¿No te ha dado? —No, ese imbécil ha disparado al azar y ha alcanzado a Pinetti. ¿Dónde está el armero? —¿Qué? Me zarandeó, arrancándome un gemido ahogado. —El armero. Ha dicho que había cogido la escopeta de un armero que hay en el cobertizo. Tiene que haber más. Espera, ¿no vamos a...? Sí que vamos. Él tiene una escopeta y dispara. Ahora ya no tiene nada que perder. Tenemos que salvar el pellejo, Jerome. El pellejo. Hirsch se puso a registrar el cobertizo. Me levanté con infinita precaución. Empezaba a acostumbrarme al dolor. No era lo único a lo que iba a tener que adaptarme. Di 2 pasos muy lentamente y eché un vistazo al patio, que seguía desierto. En el hotel, en cambio, empezaba a oírse trajín. El disparo debía de haber despertado a algunos de nuestros compañeros. A mi espalda, aunque bastante alejado de mí, Hirsch profirió una exclamación de triunfo. —¡Aquí! ¡Hay 2 más! ¡Toma! Me puso una carabina con visor entre las manos. —Aquí tienes los cartuchos. Esto es un autoservicio. Curiosamente, aquello parecía divertirle. Le sangraba un poco el labio inferior, como consecuencia de la pelea con Pinetti. Intenté calmarlo. —Espera, esto es una locura. Vamos a salir y a explicar lo que ha pasado. Hirsch, de rodillas a mi lado, con una escopeta parecida a la de Charriac bajo el brazo, escrutaba la linde del bosque. —No, Charriac sigue ahí. Está esperándonos. No tiene otra salida que matarnos. —Podríamos... No podríamos nada —me interrumpió. Pinetti ha recibido la descarga en el pecho. No debe de tener muy buen aspecto. La sangre que llevo en la camisa no es mía. Por primera vez estaba totalmente superado por los acontecimientos. Charriac había perdido el control y Hirsch no le andaba la saga. Si hubiera dicho que disfrutaba jugando a la guerra. —Vas a ver —me susurró. Cogió bruscamente una garrafa de aceite y la arrojó al patio. Hubo una segunda detonación y se levantó un poco de polvo bastante lejos de la garrafa. No tiene mucha puntería que digamos, pero no podemos arriesgarnos. Transcurrieron unos minutos. Vi 2 sombras que recorrían la corta distancia entre el hotel y el bosque. El viento y la lluvia se habían detenido a la vez, como estupefactos de lo que habían visto. De repente se alzó una voz, potente y autoritaria. —¡Ríndase, Jerome! ¡Esto no servirá de nada! Del Rieco.
Hirsch y yo intercambiamos una mirada de perplejidad. Antes de que tuviéramos tiempo de hacer un comentario, Del Riego añadió: «Salgan del cobertizo con los brazos en alto. No van a ganar nada quedándose ahí». Hirsch se puso las manos alrededor de la boca a modo de altavoz. Bajo los, bajo los dedos, su enorme nuez sobresalía más que nunca. «¿Dónde está Chariot?», gritó. «Aquí, con nosotros. Todo va bien. Salgan de ahí». Hirsch arrojó otra garrafa de aceite. Esta vez nadie disparó. Con el dorso de la mano se limpió la sangre del labio. «¿Qué hacemos?». Todavía estaba indeciso cuando Del Riego, escondido tras los árboles, consideró oportuno utilizar otro argumento. «Pinetti no está muerto, solo lo han herido». Hirsch retrocedió, y meneando la cabeza como un caballo cansado, me susurró al oído: «¿Cómo que, cómo que lo han herido? Ha sido Charriak el que lo ha herido, no nosotros». «Sí, pero es Charriak quien le ha contado lo que ha ocurrido», dije entre dos muecas de dolor. «Mala suerte. Si él estuviera en el cobertizo y nosotros en el bosque con ellos». «Espera, tenemos testigos. Tú, Pinetti si sobrevive». «Exacto. No me gustaría estar en el lugar de mi asegurador. Debemos de tener una esperanza de vida bastante limitada». La broma le hizo sonreír. Yo no podía. Las punzadas del pómulo irradiaban hasta la barbilla, como si tuviera un terrible dolor de muelas. Hacía mucho tiempo, desde que practicaba deporte en mi juventud, que no había recibido ningún golpe. Había olvidado el daño que hacen. Quizá también tenía algún hueso fracturado en la cara. La tierra de nadie en que se había convertido el patio era lo bastante pequeña para que pudiéramos comunicarnos de un bando a otro. Bastaba gritar mirando hacia el muro. Las palabras rebotaban en él antes de alcanzar al interlocutor. No obstante, 10 minutos más tarde la situación apenas había evolucionado. «Salgan no ustedes. Vengan no ustedes». Por su tono de voz, Del Riego empezaba a perder la paciencia. Debía de haber ya una docena de personas a su alrededor, porque se oían bastantes murmullos excitados. Final música, final musical con toda la banda. «Bueno, ya está bien», dijo Hirsch. «No vamos a pasarnos así toda la noche. Yo voy a salir. Les explicaremos». «No hagas tonterías». No me hizo caso y gritó, haciendo altavoz con las manos: «Voy a salir, sin armas». «Traiga el paquete», contestó Del Riego, más relajado. Aquello me parecía una imprudencia. Sí, probablemente Del Riego era un hombre equilibrado e inteligente, momentáneamente engañado por una canalla, y quizá era posible negociar con él. Pero tenía a su lado a un psicópata dominado por pulsiones criminales, lo que siempre es peligroso. Esbocé un gesto para retener a Hirsch, pero inmediatamente me contuve al sentir un fuerte dolor en el pecho. Tenía que aprender a calcular mis movimientos. Hirsch dejó la escopeta en el suelo y se levantó. Me tendí boca abajo lentamente en la famosa posición del tirador tumbado, disponiéndome inútilmente a cubrirlo. Hirsch avanzó hasta el centro del patio con paso firme, como Gary Cooper en la última escena de una película del oeste. Al llegar a medio camino, se volvió como para decirme: «¿Lo ves? No hay ningún peligro». Fue en ese instante cuando la bala lo alcanzó. Vi con horror cómo brotaba de su estómago un chorro de sangre. Después se desplomó. La detonación me llegó a los oídos medio segundo más tarde. Le habían disparado como si fuera un conejo. Oí los gritos de una mujer y luego la voz atronadora de Del Riego. «¿Pero qué hace, Charriat?». Hubo otro disparo, pasos de ciervo acorralado entre la maleza, carreras en el bosque y finalmente, tras un instante de silencio, un gemido. Solo uno. Hirsch, con la cara contra el suelo, movió una mano y después se quedó totalmente inmóvil. Intentaba reflexionar mientras me latían las sienes. Charriak había matado a Hirsch, o en el mejor de los casos lo había herido gravemente. Después, Del Riego y él debían de haber discutido. Tal vez había disparado también contra él, o bien el arma se había disparado mientras se la disputaban. En cualquier caso, Del Riego y los demás sabían ahora que toda la culpa no era mía, si es que todavía quedaba alguien vivo. Aquello estaba convirtiéndose en una carnicería. Tenía la sensación que puede experimentarse cuando una tormenta devasta súbitamente un bosque centenario, una mezcla de miedo e incredulidad. Por supuesto, Charriak aún podía inventarse una oscura explicación.
que había creído que Hirsch se había vuelto para sacar un arma o algo por el estilo. No obstante, su posición se había vuelto mucho más incómoda. La mía, a decir verdad, no era mucho mejor. De una forma u otra, Charrick me esperaba, y yo estaba acorralado como una rata en el fondo de mi agujero. Si intentaba atravesar la explanada iluminada, no tenía ninguna posibilidad. Iluminada. Eso me daba una idea. Mirando a través del visor, apunté al farol y disparé. Estaba a unos 15 metros, así que no era un blanco difícil. Le di al primer intento. En el bosque, alguien, sin duda Charriak, profirió un grito de rabia, y se produjo un nuevo impacto contra la pared, lejos de mi cabeza. Una oscuridad opaca había invadido el patio. Recogí la escopeta del pobre Hirsch, me puse en cuclillas y conté hasta 10 lentamente. Luego salí corriendo. Charriak disparó en dirección al ruido, pero yo ya no estaba allí. Curiosamente, durante unos segundos mis nervios habían suspendido toda sensación de dolor, permitiéndome correr hasta la cabaña, y desde allí adentrarme en la maleza. Me senté en el suelo con un arma en cada mano, doblado en dos de dolor. Las costillas rotas estaban pasándome factura. Pese a que tenía dificultades para respirar, me obligué a permanecer inmóvil. Charriak seguía allí, en alguna parte, con la muerte en la punta. Al cabo de un rato, oí ruido en la espesura, a mi derecha, aunque bastante lejos. Un minuto después, la débil luz de una linterna atravesó la noche. Había empezado a llover otra vez. Lenta y solemnemente caían unas gotas gruesas que me refrescaban. La linterna se apagó y se encendió de nuevo, como si emitiera un mensaje en Morse. Tal vez era lo que hacía. Yo nunca había sido Boy Scout. Sin embargo, lo más probable era que esperasen a que disparara para localizarme. No me moví. Empecé a comportarme con profesionalidad, como un comando de marines en una operación, aunque esa no era exactamente mi especialidad habitual. Ante mi silencio, debieron de creer que había huido por el bosque y se adentraron en él. No podían saber que estaba hecho polvo. No había intervenido en una pelea ni había sufrido un tiroteo, de modo que debían de creer que estaba intacto. Era Delval el que llevaba la linterna. Charriak avanzaba unos pasos detrás de él. Yo los veía y los oía perfectamente desde donde estaba. Delval recorrió el cobertizo con la linterna. Ya no está aquí. Pues claro que ya no está aquí, dijo Charriak. Mira el armero, ni una escopeta. Está vacío. Charriak masculló una obscenidad. Cuando Delval se volvió y lo iluminó, vi que también él arrastraba una pierna. Ninguno de nosotros estaba preparado para la violencia física. El menor golpe nos marcaba. Esa era una de las lagunas de los cuestionarios. No entendía muy bien por qué estaba Delval metido en aquello. No había sido testigo, como Pinetti, del encadenamiento de sucesos que había conducido a aquella situación, pero no parecía asustado por el giro que habían tomado los acontecimientos ni por el inquietante estado mental de Charriak. Seguramente éste le había contado algún cuento de hadas en el que yo hacía el papel de Barba Azul. Debía de creer que el loco era yo, lo cual no tenía nada de tranquilizador. No hay nadie más decidido que un hombre sincero. Mientras Delval y Charriak exploraban el cobertizo, comencé a desplazarme, medio andando y medio reptando. El tórax me dolía menos, las mejillas más, pero no me impedía avanzar. Al llegar a mi destino, constaté con amarga ironía que habíamos invertido las posiciones. Ahora Charriak y Delval estaban en el cobertizo y yo al otro lado, en la linde del bosque. Cuando Delval encendió de nuevo la linterna, no pude reprimirme y quise gastarle una broma. Disparé por encima de su cabeza. No tenía ninguna intención de herirlo. Él soltó la linterna y se metió en el cobertizo. Oí un grito de dolor. Seguramente habría tropezado con el tractor y se habría dado un buen golpe. Había sido una estupidez. Aquello no contribuiría a ponerlo de mi parte. Sin embargo, yo ya no me encontraba en la fase en que se sospesan las consecuencias de los actos. Charriak soltó un taco. Tenía 10 minutos de paz ante mí, mientras se preguntaban si continuaban acechándolos. La linterna, que se había quedado encendida en el suelo,
iluminaba el cuerpo inerte de Hirsch. Su inmovilidad me sobrecogió. Cojeando, me dirigí lo más rápido que me fue posible hacia la alameda del hotel. Un vistazo al embarcadero bastó para informarme. La lancha no estaba allí. O la aguardaban por la noche, o alguien había cruzado el lago para avisar a las autoridades, trasladar a un herido, o huir aterrorizado. La explicación era lo de menos. Sin duda había sido del Riego. Debía de haberse largado a toda prisa con cualquier pretexto, para poner su preciosa persona a salvo de la masacre. En vista de que tenía cortada la retirada, avancé sigilosamente hacia el hotel. La lluvia, cada vez más intensa, me azotaba la cara. Más allá de las colinas rugió un trueno, y un resplandor tenebroso se extendió por el cielo. La entrada del hotel estaba tan tranquila como el primer día. Me asomé al interior, vacío y en calma, y entré en el vestíbulo. Una lamparita iluminaba el pie de la escalera. Avancé sigilosamente y entré en el comedor. Allí estaba Lawrence, agachada junto al cuerpo de Pinetti. Levantó la cabeza, abrió desmesuradamente los ojos e hizo un gesto atemorizado. Yo desvié el cañón de la carabina, apuntando hacia arriba. —¡Shh, Lawrence! Al retroceder, estuvo a punto de perder el equilibrio, pero consiguió incorporarse. Me miraba en silencio. En sus ojos había incredulidad, terror y también curiosidad. —No corre ningún peligro —susurré—. Usted no es mi enemiga. Solo había dos apliques encendidos, uno a cada lado de la sala. Con esa tenue iluminación de restaurant romántico apenas distinguía sus rasgos. Con todo, no apartaba la vista de su rostro. Aún no sabía si podía constituir una amenaza. Señalé con un dedo el cuerpo tendido en el suelo, cubierto con una manta de cuadros escoceses. Pinetti está... No, tiene una bala en un hombro, pero habría que llevarlo a un hospital cuanto antes. Está perdiendo mucha sangre. Se han cargado a Hirsch. Lo sé, lo he visto, estaba allí. Charriak ha dicho que se disponía a sacar un arma. ¿Por qué ha hecho esto? De repente me invadió una inmensa lasitud. Puse las dos armas en una mesa y me senté, dejándome caer pesadamente. Yo no he hecho nada, Lawrence. Sería demasiado largo de explicar. En ningún momento he querido llegar a esto. Pero se ha llegado, me interrumpió. Está herido. Me toqué la mejilla con mucho cuidado. Sí, creo que sí. El pómulo. Creo que está roto. Y me he golpeado en las costillas. ¿Dónde está Charriak? No lo sé. Puede que siga en el cobertizo. Me costaba hablar. El menor movimiento de la mandíbula me desgarraba la mitad derecha de la cara, así que economizaba las palabras. Esto es una locura, dijo Lawrence. Es demencial, de psiquiátrico. ¿Qué les ha ocurrido para que quieran matarse? Estaba programado desde el principio, articulé con dificultad. Si alguien se niega a perder, se llega a esto, y ninguno de nosotros podía permitirse perder. Pero hay límites, objetó. Yo no he llegado a esto. No, ya no los hay. Hace más o menos 10 años que no hay ningún límite. Oiga, no me haga hablar. Déjeme ver eso. Me palpó el pecho, arrancándome breves chillidos de dolor, y emitió su diagnóstico. 3 costillas rotas y quizás una o dos más astilladas. El cartílago intercostal está bastante dañado. Es médico. He sido enfermera, contestó, pasando a examinarme la cara. Esta vez me arrancó un verdadero grito. ¡Ah! Aquí. No está claro que haya fracturas, pero hay un hematoma, no sé. Cuando le hagan la foto para ficharlo, acuérdese de mostrar el perfil izquierdo. El derecho está irreconocible. Para ficharme. Ni se me había ocurrido pensar en eso. Allí, en aquella isla azotada por el viento, las instituciones se convertían en algo abstracto. Me estremecí. ¿Dónde está Del Riego? Hice un gesto evasivo. Ni idea. Quería ir a la cabaña, pero no se ha atrevido a acercarse. Aquello parecía la guerra. Bah, no era peor que los suburbios un sábado por la noche. Intenté hablar sin mover la barbilla. Si se hace despacio, no es tan difícil. Quizá debería haber pensado en hacerme ventrílocuo. Me pareció oír un ruido afuera. Charriak seguía merodeando por allí. Por un instante lo había olvidado. Me levanté y cogí las armas. Estaba terriblemente cansado, pero ya había pasado por esa experiencia, cuando se está negociando un acuerdo.
Hay que cerrarlo dentro del plazo previsto y has sobrepasado incluso la fase de agotamiento, pero sabes que irás hasta el final cueste lo que cueste. El miedo reapareció en los ojos de Lawrence. ¿Qué va a hacer? Acabar de saldar mis cuentas con Charrier. ¿O acaso cree que voy a dormirme con la cabeza apoyada entre sus pechos? Sonrió imperceptiblemente. Había leído en mis ojos la tentación de sentarme allí y abandonarme, de cambiar la tormenta y la sangre por un poco de ternura. Tal vez sería preferible, si pusiera fin a este absurdo. No debía. No podía ser una vez más el perdedor, el que se inclina y acepta. Ya no. Alargué tímidamente una mano y le acaricié el cuello. No puedo, Lawrence. Ahora es entre él y yo. Del Riesgo se ha metido en una ratonera. Ya no hay árbitro. Todo su equipo está con él, ¿sabe? Creen que es usted uno de esos monstruos psicópatas de película de terror. Han hecho piña. No quedan muchos. Puso una mano sobre la mía, casi con ternura. Jerome, no siga, por favor. Vayámonos al bosque y esperemos a la policía. Yo iré con usted si quiere. De todas formas, no puedo hacer nada por Pinetti. Estuve a punto de asentir con la cabeza, pero en el último momento me contuve. Lawrence, me he pasado 20 años diciendo sí, amén, obedeciendo. Me habían dejado sin pelotas y acabo de recuperarlas. Déjeme ser un hombre un par de horas más. Tal vez no sea la mejor manera de ser un hombre, protestó. No es necesario matar para eso. Hemos recorrido un largo camino desde John Wayne. Esto es una civilización, Jerome, una civilización. Hay leyes, tribunales, policía, no solo indios y vaqueros. Decididamente, nunca comprendería en lo que se había convertido el mundo, o lo que había vuelto a ser, o lo que jamás había dejado de ser, bajo la capa de los convencionalismos, de los queridos amigos, de los recursos jurídicos, de los contratos legalizados, una lucha por la supremacía entre simios superiores. Renuncié. No tenía ni tiempo ni fuerzas para explicárselo. ¿Dónde está Mastroni? Pregunté. Lawrence abrió los brazos, impotente. Dos lágrimas pugnaban por brotar de sus ojos. Se oyó un crujido en la entrada. Alguien se acercaba. Le indiqué a Lawrence que se escondiera bajo una mesa y me pegué a la pared, apuntando la puerta con la carabina. Los pasos se detuvieron ante la puerta. Luego se alejaron. Charriac no era, desde luego. Habría entrado. Me relajé. En ese momento se abrió bruscamente la puerta y golpeó la pared, justo a mi lado, mientras una silueta saltaba a la altura de mi vientre. Debía de haber regresado sigilosamente y preparado el ataque. Quise disparar, pero tenía las dos armas cruzadas sobre el vientre, y me fue imposible. Decididamente, la guerra de comandos no era mi fuerte. Cuando conseguí apuntar, el visitante había finalizado la carrera golpeándose la cabeza con la pata de una mesa, y estaba incorporándose al tiempo que se masajeaba el cuero cabelludo, con una expresión cómica de contrariedad y sorpresa. Era Mastroni. Se sentó, dejándose caer pesadamente, sin dejar de frotarse la cabeza. Ah, eres tú, dijo. ¿Te has librado? Sí, pero Hirsch no. Lo sé, estaba allí. Cuando Cherriac ha disparado contra Hirsch, me he abalanzado sobre él, pero ya era demasiado tarde. He estado a punto de recibir un balazo yo también. Creo que le ha dado a Del Riego. Es extraño, porque estaba detrás de nosotros, pero se ha alejado sujetándose el brazo. A lo mejor es que la bala ha rebotado. Bueno, ya tenía la explicación del segundo disparo. ¿Dónde está? Pregunté. ¿Del Riego? Ni idea. No, Charriac. No lo sé tampoco. Está buscándonos. ¿Tienes algún plan? No. Por primera vez no tenía ningún plan, a no ser el de avanzar en línea recta disparando contra todo lo que sobresaliera. Le entregué la escopeta a Mastroni y me quedé la carabina. Él acarició el doble cañón y miró a través del visor. Lo observé, asombrado. Parecía estar acostumbrado a las armas. Esto ya es otra cosa, dijo. Me sentía un poco desnudo. ¿Qué ha pasado? Charriac ha perdido la chaveta de golpe. Digamos que las cosas han tomado un mal giro. Hemos pasado a una fase superior, un enfrentamiento más directo, más abierto. Sí, podría verse así, dijo lentamente. Ha habido un momento en que esto ha derrapado, ¿no? Es como cuando vas conduciendo sobre una capa de hielo. De repente aceleras y si no tienes práctica, das un volantazo y el coche gira en redondo. Después no puedes recuperar el control y te estrellas.
Yo no tenía ni tiempo ni ganas de charlar sobre técnicas de conducción, de modo que no contesté. Él movió la cabeza, pensativo, y prosiguió. Tal vez empezó a derrapar desde el principio. Tal vez circulábamos demasiado deprisa por una carretera helada. En fin, lo hecho, hecho está. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hace cualquiera al que atacan, defendernos. ¿Se te ocurre otra cosa? Lawrence se interpuso, frunciendo el entrecejo con expresión de angustia. Esperen, hay que parar esto, repitió. Ustedes creen que ellos están locos y que quieren matarlos. Ellos creen que ustedes están locos y que quieren matarlos. Tiene que haber una manera de hablar, ¿no? Todas las guerras comienzan así, amiga mía, dijo Mastroni en tono paternal. Cuando empieza a correr la sangre, ya es demasiado tarde para echarse atrás. Ya no confiamos. Reprimí una sonrisa. Efectivamente, ya no confiábamos. A decir verdad, nunca habíamos confiado. La presencia de Mastroni, sólida y tranquila, me animaba. Curiosamente, las heridas me dolían menos. Quédense aquí, dijo Lawrence, haciendo un último intento. Atrinchérense y esperemos a que se haga de día. Alguien acabará por avisar a la policía. Tragué saliva varias veces. Para colmo de males, debía de haber cogido frío de estar bajo la lluvia. Oh, la policía. Dispararán a bulto. Y detrás está la justicia, dije lentamente. Yo soy como la mayoría de los franceses. No tengo ninguna confianza en la justicia de mi país. No, voy a hacer limpieza a fondo, y así solo habrá una versión, la mía. Charriac piensa lo mismo. Las balas que han alcanzado a Pinetti y a Hirsch han salido todas de su arma, así que no puede dejarme con vida. Quiere hacerme callar. Ese es su único objetivo. Charriac es un ser lógico, y por lo tanto previsible. También podríamos coger la lancha, dijo Lawrence, cada vez más agitada, y cruzar a la otra orilla. Allí estaríamos a salvo. La lancha no está, se la han llevado. La verdad, no sé de qué tiene miedo, dijo Lawrence. Hay testigos. Usted, Mastroni, yo, Del Riego. No puede matarnos a todos. Ya se ha cargado a dos, así que le da igual seguir adelante. No puedo permitir que Charriac embauque a un juez. Es jurista y de los buenos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Empantanarnos en un proceso interminable? ¿Tirarnos un año en prisión preventiva mientras Charriac y sus abogados desmenuzan el código procesal y enredan a los jueces? Y acabar condenados a 5 años de cárcel en el mejor de los casos. Y después, completamente acabados. Buscar trabajo. Está de broma. Del Riego se ha largado. Ha ido a avisar a la policía, o a quien sea. ¿Cree que eso va a detener a Charriac? Además, el problema ya no es ese. De lo que se trata ahora es de nuestra piel. Ya había hablado bastante. Me volví hacia Mastroni, pensando al mismo tiempo que hablaba. Tenemos que hacernos con el vestíbulo. La estrategia no es mi fuerte, pero bloquear esa posición nos beneficia. Desde allí controlamos a la vez los pisos y el exterior. Uno de nosotros. Lawrence me agarró una manga en una última súplica silenciosa. La aparté con suavidad y proseguí. Uno de nosotros se instala allí y no deja pasar a nadie. El otro registra los pisos. Cuando hayamos comprobado que dentro del edificio estamos seguros, veremos si salimos al exterior. Señor, sí, señor, gritó Mastroni poniéndose firme y con la barbilla levantada, imitando a los marines norteamericanos. Solo era irónico a medias. Al igual que Hirsch, se hubiera dicho que empezaba a disfrutar con aquello. Descanse, soldado. Usted, Lawrence, quédese aquí. Lo único que tiene que hacer es montar un hospital de campaña. Seguro que es más rentable que los anzuelos. Le traeremos los heridos. Lawrence se sentó en el suelo, resignada, con la cabeza de Pinetti apoyada en su muslo. ¿Cómo está la cosa arriba? Le pregunté a Mastroni. Creo que se han encerrado cada uno en su cuarto. No he visto a nadie cuando he vuelto a bajar. Estaban todos en el bosque y de repente se han esfumado. Ha pasado lo mismo que con los pájaros. Cuando alguien empieza a disparar, de repente ya no ves ni uno. Nuestros amigos deben de estar bajo las mantas esperando que deje de llover. Y por el lado de la cocina, hay una salida por ahí, ¿verdad? En efecto, dijo Charriat. Había entrado sigilosamente por detrás de nosotros, a través de la puerta de servicio. Yo había visto al camarero cruzarla 20 veces, pero como nosotros no pasábamos nunca por allí, me había acordado demasiado tarde. En mi mente, el restaurante solo tenía una entrada.
Durante una centésima de segundo maldije mi fallo. Charriac apuntaba con la escopeta a un punto entre Mastrón y yo, tal vez un poco más cerca de mí. Llevaba las gafas a media nariz y se había quitado la corbata. Con el traje arrugado, la americana desgarrada en un hombro y echada hacia atrás, parecía que fuese un pijama. Delval permanecía prudentemente detrás de él, preparado para retroceder hacia la cocina a la menor señal de peligro. Charriac sonreía. Sin duda eso era lo más terrible de la situación. Parecía del todo normal, como siempre lo habíamos conocido, seguro de sí mismo, atento y un poco despreciativo. Hola, muchachos. Dejad con cuidado las armas y no os pasará nada, dijo lentamente. Lawrence escondió el rostro entre las manos y se puso a llorar. A mí aquella escena de película policíaca me daba más bien risa. Paradójicamente, no sentía miedo en absoluto. Tenía la impresión de que el juego continuaba, de que iba a recibir el impacto de una bala llena de pintura que me mancharía la chaqueta. O quizá de una bala de verdad, pero aún así era la continuación del juego. ¿Y si dejaras tú la tuya? Nosotros somos dos y tú uno. Exacto, pero yo acabaré por lo menos con uno de los dos. O con los dos, quién sabe. Al percibir el conflicto, Delval desapareció prudentemente en la oscuridad protectora. Charriac desplazó apenas el cañón de su escopeta. Si alguien se mueve, disparo. Bueno, no vamos a pasarnos aquí la noche. Carsfield, eres más tosudo que una mula. ¿Por qué no quieres admitir que has perdido? Yo no tenía intención de herir a nadie, pero hemos subido demasiado las apuestas. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? Si se ponía a soltar una de sus peroratas didácticas, a lo mejor había una posibilidad de que se relajara. Había que hacerlo hablar sin apartar la vista de sus ojos. ¿A ti qué te parece? Dije. Lawrence lo estropeó todo. Entreviendo la esperanza de un armisticio, se levantó al tiempo que comenzaba a pronunciarse una frase que no entendí. Mastroni había hecho fuego. Charriac también. Yo me metí debajo de una mesa, agarré a Lawrence de los pies y la derribé con brutalidad. Transcurrieron unos segundos. A diferencia de lo que se lee en las novelas, no me parecieron una eternidad, sino todo lo contrario, muy breves. Un denso silencio había caído sobre nosotros. El aire olía a pólvora, se percibía ese olor picante del azufre. Muy despacio me aventuré a asomarme. Mastroni estaba tendido en el suelo, bastante cerca de Pinetti. Lawrence yacía a su lado. Charriac ya no estaba allí. Lo único que quedaba de él era un poco de humo estancado junto a la puerta. Me agaché para salir del búnker. Una de las costillas astilladas debía de haberse roto y había despertado el dolor en todo mi pecho. Medio arrastrándome y sin soltar la carabina, me acerqué a los cuerpos tendidos. Mastroni estaba herido. Al verme, esbozó una débil sonrisa. Perdigones, balbuceó. Ese cerdo ha cargado la escopeta con perdigones. Me ha dado en la pierna. No es grave. Ocúpate de la chica. Había pequeñas manchas de sangre en sus pantalones destrozados, entre el tobillo y la rodilla. Semi-arrodillado aún, me volví hacia Lawrence. Si había recibido una parte de la descarga, debía de estar muerta. Pero no, abrió los ojos. Su cara se hallaba a unos centímetros de la mía. ¿Está bien?, le pregunté en voz baja. Ella pestañeó. No había señal alguna de heridas en su cuerpo. He tenido miedo, dijo. Después se puso a llorar de nuevo. Le di unas palmadas en el brazo. Intente ver qué puede hacer por Mastroni. Este alargó una mano hacia nosotros. Es curioso, dijo con expresión de perplejidad. No siento casi nada, pero creo que ya puedo olvidarme de los Juegos Olímpicos. Charriac estaba apuntándote. He visto que iba a disparar, y he disparado antes que él. Eso ha debido de desviar el tiro y me ha dado a mí. Esto me enseñará a salvarte la vida, pero creo que yo también le he dado. Sonreía valerosamente. Yo no. Me invadía una cólera inmensa. Hirsch, Mastroni, todas esas vidas rotas. ¿Y por qué? Por un empleo de mierda, 50 horas semanales y 20.000 francos al mes. Estaba tan furioso con Del Riecco, que nos había empujado hasta allí, como con Charriac. Las sienes me martilleaban. Debía de estar a 18 de tensión. En algún lugar del fondo de mi ser debía de haber cedido un último dispositivo de seguridad. Solo tenía ya una idea en la cabeza: acabar con todos aquellos canallas.
Sin hacer caso de las punzadas que me taladraban el pecho, me dirigí hacia la puerta de la cocina. Había un poco de sangre en el suelo. También vi unas gotas en las baldosas de la cocina. Me volví hacia Mastroni y levanté el pulgar. Bravo, jefe. Tienes razón, le has dado. Él sonrió de nuevo, con un extraño rictus de enfermo grave. Es normal, soy cazador. No podía fallar. Era como disparar contra un elefante en un pasillo. Se mordió el labio. Pasada la conmoción inicial, que anestesia a las víctimas, empezaba a sentir dolor. El balance comenzaba a ser realmente abrumador. Hirsch muerto o medio muerto, Mastroni herido, y en el bando contrario Pinetti. Y todo eso sin ningún beneficio para nadie. A los accionistas no les iba a hacer gracia. Mastroni languidecía sobre el muslo de Lawrence como un gran bebé en el regazo de su madre. Le hice un último ademán de aliento y salí tras las huellas de Charriat. No hacía falta ser Sioux. Bastaba seguir el rastro de las gotas. En un momento dado, Charriat se daría cuenta, pero ya me habría acercado lo suficiente a él. Yo estaba herido, pero él también. Por fin peleábamos en igualdad de condiciones. Crucé una cocina reluciente y luego un cuarto de provisiones repleto de latas de conserva. Sobre una mesita había 2 enormes quesos, y 3 jamones envueltos en paños colgaban del techo sobre un enorme congelador. El estado de las instalaciones habría podido tranquilizarme sobre los alimentos que habíamos comido, pero no era exactamente eso lo que me preocupaba en aquel momento. A la izquierda de la cocina, una puerta de servicio daba al exterior. Charriak había entrado y huido por allí. A lo mejor también era allí donde me esperaba. Le había dejado la escopeta a Mastroni, pero con la carabina me bastaba. Me tumbé boca abajo y me asomé por la puerta, a ras del suelo. En situaciones así, apuntas con el arma a una altura de 1,40 m para dar en la zona del corazón, y si el agresor aparece a 10 centímetros del suelo, te sorprende. Por lo menos se me había quedado grabado eso de las películas de la televisión que estábamos imitando. Sin embargo, no había nadie. Empezaba a clarear, una claridad gris y triste. Había dejado de llover y unas nubes amarillentas cubrían el cielo. Me incorporé sin dejar de protegerme. Tenía ante mí una especie de corredor, un cañón de cemento entre la pared del cobertizo y otra construcción más baja. Quizá las salas que habían mencionado a nuestra llegada y que nunca habíamos utilizado. Allí tampoco había ventanas. Recorrí rápidamente ese espacio, me detuve un instante en el último rincón y repetí la maniobra. Enfrente solo estaba el bosque. Al igual que en el patio, las ramas del primer abeto casi tocaban la pared. Observé el suelo, cubierto de agujas parduzcas, sin poder distinguir en él manchas de sangre. Charriak tenía que haberse ido por allí. No había otro camino. O bien se había adentrado en el bosque para lamerse las heridas, o bien no estaba muy mal y había comenzado a dar la vuelta al edificio para dirigirse a la entrada principal. ¿Qué habría hecho yo en su lugar? Tras reflexionar un instante, decidí que habría vuelto, para acabar el trabajo, si estaba poseído por mi misma rabia. Con suma precaución tomé el camino que supuse que estaría siguiendo. Pegado a la pared, me deslicé a lo largo de la fachada oeste, todavía sumido en la oscuridad. Un sentimiento nuevo se había apoderado de mí con el olor de la sangre, una excitación aguda que me hacía estremecer aunque dejando intacta mi lucidez, como si todos mis sentidos se hubieran intensificado. Ya había experimentado algo parecido, esa subida de adrenalina ante una iniciativa audaz, una ofensiva inesperada, esas drogas que produce el propio cuerpo y que hacen interesante la vida. Pero en aquellos casos se trataba de una forma muy edulcorada, contenida, civilizada, desprovista de la brutalidad que me habitaba ahora. Me encontraba a medio camino cuando un disparo retumbó dentro de la casa. Me sobresalté. Charriak debía de haber ido mucho más deprisa de lo previsto. Eché a correr. Justo delante de la entrada del hotel, resbalé en la grava y caí pesadamente. Estaba levantándome cuando Lawrence salió por la puerta, aterrorizada. Tuve la fuerza necesaria para sujetarla de un brazo y llevarla cubierto, detrás de una de las 2 jardineras con flores alpinas que flanqueaban los escalones. ¿Dónde está? Pregunté con ansiedad. No me respondió. Le temblaba la barbilla. Hundió el rostro en mi pecho, sin consideración hacia mis costillas doloridas. Una explosión hizo añicos la ventana,
encima de nosotros, y una larga llamarada lamió el cielo un instante mientras caía una lluvia de fragmentos de cristal. Agarré a Lawrence por la nuca, retrocedí dando tumbos hasta un abeto y la empujé detrás de él. No entendía nada de lo que estaba pasando. Lawrence había caído redonda a 2 metros de mí, ro- rodando. Me acerqué a ella en busca de refugio, empuñando el arma. Luego, de repente, me pregunté si estaría cargada. Era increíble. No había tenido ocasión de comprobarlo. Con dificultad saqué del bolsillo la caja de cartuchos, una vieja caja metálica redonda, fabricada para contener pastillas contra la tos. Se resistía a abrirse. Insistí con rabia. Es Brigitte, dijo Lauren entre sollozos. ¿Brigitte? Fruncí el entrecejo. Solo faltaba ella. Hasta Brigitte Aubert se ponía de repente a participar en aquel estallido de violencia. El universo entero se había vuelto loco. Por la ventana asomó otra llama, al principio vacilante. Después arrancó la cortina y la convirtió en una antorcha. El comedor estaba ardiendo. ¿Ha prendido fuego? No lo sé. Es muy posible. Nunca he estado bien de la cabeza. Dios mío, los heridos. Estimulada por la angustia, se puso en pie de un salto y antes de que pudiera impedírselo, regresó al hotel corriendo torpemente. En el mismo instante, la caja cedió y los cartuchos se esparcieron por el suelo. Los recogí uno a uno, laboriosamente. Robocop no tenía que preocuparse. Aún no había llegado a su nivel. De los instantes que siguieron solo guardo un recuerdo de tremenda confusión. Todo el mundo gritaba. Vi a Lawrence bajar las escaleras arrastrando por los pies a Pinetti, cuya cabeza rebotaba en los peldaños, lo que no debía de sentarle nada bien. Después reconocí la voz de Alfatawi pidiendo agua y vi a Natalie, la encantadora Natalie, única superviviente de la organización, que finalmente estaba ayudando a Lawrence a sacar a Mastroni del incendio. Las víctimas se amontonaban en la alameda. Charlemont, con un pijama de rayas, se rascaba frenéticamente las nalgas en el descansillo. Saltaba a la vista que acababa de despertarse, y sin duda alguna creía que estaba soñando. Lo comprendía, o más bien lo envidiaba. Yo también habría podido ayudar, pero prefería permanecer escondido. Los responsables de la masacre seguían ocultos, con el dedo en el gatillo. En el desbarajuste no veía ni a Charriac ni a Delval, y menos aún a Del Riego, que debía de haberse escondido en un lugar seguro. Brigitte Aubert apareció por fin en el hueco humeante de la puerta. Parecía salir de entre la bruma, con la frente tiznada. Permanecía muy erguida, con la escopeta de Mastroni apoyada en un costado. Parecía un personaje de una película del oeste en la escena final. Calamity Jane. Era una lástima que Del Riego no estuviese allí para ver de qué era realmente capaz. Habría sabido a qué atenerse. Podía sentirme orgulloso de mi equipo. Todos me habían seguido ciegamente, hasta el final, sin tratar de comprender, al igual que los colaboradores de Charriac, que habían abrazado su causa. Eso es lo que permite reconocer a los jefes. Su equipo no los abandona jamás. Tal vez era eso lo que, a fin de cuentas, de Wabur quería poner a prueba. Brigitte dio unos pasos, moviéndose con lentitud y agilidad, pasando por encima de los cuerpos tendidos. De repente estaba radiante. No encuentro otra palabra. La llamé, sin dejarme ver demasiado. Ella levantó el arma al tiempo que su mirada se endurecía. Luego me vio. Un instante después estaba en cuclillas junto a mí. Solo un músculo que se le movía en la mejilla delataba su tensión. ¿Qué ha ocurrido? He oído un ruido y he bajado a ver. Lawrence me lo ha contado todo. He encontrado al pobre Mastrón intentando hacernos creer que no estaba mal. Tiene una herida muy fea, ¿sabe? Me ha dado mucha pena. Y también me ha sacado de mis casillas. Entonces ha aparecido Delval. Sin pensarlo, he cogido la escopeta de Mastroni y le he disparado. Delval y Charriac forman parte de la misma banda de majaderos. Simple justicia, ¿no? Además, a lo mejor iba armado, cualquiera sabe. Por desgracia, creo que he fallado. Hablaba en un tono tranquilo, como si estuviera contando la cosa más normal del mundo. ¿Y el incendio? Las llamas seguían ronroneando en el comedor. Después de haber devorado cortinas, manteles y demás, el fuego había frenado su avance. La combustión de la madera maciza es mucho más lenta de lo que se cree, y el siniestro no parecía propagarse. En un hotel moderno, lleno de materiales plásticos, ya no quedaría más que un montón de cenizas.
Brigitte se encogió de hombros. No tengo ni idea. Alguien ha debido de tocar algo que lo ha provocado. Aceite o algo así. O lo han hecho expresamente. No llegué a enterarme de nada más. Los expertos de las compañías de seguros quizá nos informen. Tengo que encontrar a Charriak, susurré. Mientras esté vivo, esto no va a acabar. Brigitte me miró de reojo. Y a mí me encantaría echarle el guante a Delval. Después de lo que nos han hecho, es una cuestión de principios. Aunque hay muchos Delval y Charriak, vamos a tener trabajo si queremos hacer limpieza a fondo. Ah, pero usted también está herido. Como había permanecido a mi izquierda, no había descubierto hasta entonces mi perfil derecho destrozado. Me tocó el pómulo con un dedo y solté un bramido. No, duele mucho, ¿sabe? Adoptó una expresión entre irónica y compasiva, como ante un niño que se ha magullado ligeramente una rodilla. Supongo, dijo. De pronto dio un brinco y señaló más allá de la línea de abetos. Charriak, allí, en la orilla. Tenía razón. Charriak huía por la orilla del lago hacia el sendero que yo había explorado con Lawrence. Cojeaba. Brigitte empuñó la escopeta. Con un gesto brusco bajé el cañón. No. Me miró con perplejidad. ¿No se dispara por la espalda? Sí, pero Charriak es mío. De acuerdo. Entonces, vaya a por él. Usted es el jefe, dijo, mirándome a los ojos. Acabemos con esto. Si no me hubiera desafiado, si no hubiera tenido miedo de perder prestigio ante ella, ¿habrían cambiado las cosas? No lo creo. Ya habíamos ido todos demasiado lejos. Además, yo mismo se lo había dicho. Charriak es mío. Me lo merecía. Aquello solo podía acabar con una lucha entre jefes. Me levanté trabajosamente, apoyándome en el árbol. Ella se quedó con una rodilla en el suelo y la escopeta contra el muslo. Yo esperaré a Delval, dijo. No me ha gustado nunca. Si tiene la desgracia de volver a pasar por delante de mí. Carsfield. Sí. Brigitte sonrió, mostrando sus dientes desiguales. Ha sido un stage cabrón, ¿eh? Si después de esto no nos contratan. Les devolví la sonrisa, alzando un poco la comisura izquierda. Sí, en Soldados de Fortuna, por ejemplo. Es un buen sitio. En esta actividad no hay paro. Parece ser que en Kosovo buscan gente. Podríamos intentarlo. La tos le cortó la risa. Debía de haber tragado un poco de humo. No se había librado. Había sido injusto que hubiera sido la única en salir indemne. Cuando pasé por delante de Lawrence, no volvió la cabeza ni hizo ningún ademán para detenerme. Al final, he acabado con Charriak. Está aquí, a mis pies, muerto. Cruzaba el claro cuando le he dado alcance. En la subida le gané terreno. Se anda más deprisa con las costillas rotas que con una pierna herida. Lo he llamado, se ha vuelto y he disparado. Él también habría podido disparar. No lo ha hecho. Creo que no me ha visto bien. Yo estaba aún en la linde del bosque y venía del este, o sea que el sol me daba en la espalda, y además creo que él había perdido las gafas. Pero de todas formas era un combate leal. Ha tenido su oportunidad. Se ha desplomado de golpe hacia adelante. Me he sentado a su lado y ahora estoy esperando. Algunas moscas verdes ya se acercan a bordonear junto a su oreja, y eso que el cuerpo todavía no está frío. Al cabo de un rato he oído el motor de la barca, luego las llamadas de los policías, o de los bomberos. Se han ido enseguida, pero volverán. De momento, reina el silencio. Supongo que el incendio ha sido controlado. El tejado del hotel, que se vislumbra entre las ramas, está tan tranquilo como antes. Sin duda lo primero que han hecho es evacuar a los heridos. Espero que no haya muerto nadie, aparte de Charriak. Y quizás Hirsch. Eso sí que me da pena. Lo apreciaba. No sé si Brigitte ha acabado con Delval. Eso es cosa suya. Ojalá haya podido ajustarle las cuentas. Este tipo de satisfacciones no son muy frecuentes. No he pensado en lo que va a pasar ahora. Podría soltar el arma y bajar despacio. Hacia el lago, hacia la civilización. Las major companies, los enfrentamientos comedidos, pero igualmente despiadados. Hacia ese lugar, donde solo se mata simbólicamente, donde todo está permitido, salvo los daños físicos visibles. Sí, podría. O tal vez no. No me gustaría estar en el lugar del juez de instrucción que llevará el caso. Tendrán que escoger entre las víctimas y los asesinos. En nuestros días, eso es algo terriblemente delicado, a no ser que todos
aleguemos locura. Pero, ¿cómo alegar locura en un mundo que se ha vuelto loco por completo? Simplemente, unos y otros hemos ido hasta el final de nosotros mismos, tal como deseaba Del Riego. En cambio, él está acabado. No creo que The Wabra International resista a los titulares de la prensa. Por un momento, he acariciado la idea de matarlo a él también. Después de todo, es el responsable. Pero no sé dónde buscarlo, y de todas formas, es inútil. Lo sepa o no, está muerto. Ahora va a enterarse él de lo que son las puertas que se cierran, los interlocutores que siempre están reunidos cuando los llaman, las secretarias glaciales, los acreedores inquietos, las noches de insomnio y la mirada de ternura y cansancio de las personas a las que quieres. El peor de los castigos, una agonía interminable. Pero yo no, nunca más. Todavía me quedan algunos cartuchos. Evidentemente, podría dar la vuelta a la isla y cruzar el estrecho brazo de agua por el norte. No debe de haber mucha profundidad, pero me duele mucho el pecho. No sé si lo conseguiría. Además, al otro lado, ¿qué habrá? Más bosques y montañas, y después la frontera italiana. Pero si ya no hay fronteras, ya no hay refugio en ninguna parte. Todo está lleno de sujetos como Chariac y Del Riego, de tipos que quieren saber cuánto dinero puedes reportarles y si tienes lo que hay que tener para hacerlo. Lo que tiene Chariac, ahora ya lo sabemos, una bala en el vientre. Me alegro mucho de haberlo matado, aunque no sirve para nada, aunque otros, muchos otros, tengan que acabar el trabajo. Intento pensar en todo lo que acabo de vivir desde el primer día. Sin embargo, por más vueltas que le doy, no veo que haya cometido ningún error. Ninguno. Los acontecimientos no podían desarrollarse de otro modo. Ahora vendrán con sus policías, sus magistrados, sus periodistas, y me hablarán de mi responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? El sol naciente me produce picor en los ojos y me invade una inmensa lasitud. ¿Qué podría decirles? ¿Que en ningún momento he tenido otra opción? ¿Que me parezco demasiado a ellos para que me juzguen? No me queda nada para infundirles miedo, lo único que respetan. Solo les haré reír. Dudo que pueda soportarlo. Los abetos inmóviles me observan, y yo los observo también. Si permanezco mucho tiempo sin moverme, como ellos, quizá me transforme en piedra. Dialogaremos de vegetal a mineral. Es una buena solución cuando ya no queda nada humano. Pero no van a darme el tiempo suficiente. Rebotando sobre la superficie del agua, oigo el ronroneo de la lancha que vuelve. Voy a tener que decidirme. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Qué historia más buena. Me alegro mucho de haber comprado este libro solo por su título. Dije, Cazadores de Cabezas. Me gusta. Voy a llevarlo. Y así es como conocí a este autor magnífico, con esta historia tan bien lograda. Creo que es maravillosa. No sé qué otro adjetivo ponerle que le vaya mejor. Me ha inspirado profundamente. Creo que es totalmente actual y a la vez no creo que haya habido mejor forma de expresar lo que quería decir. Me ha llegado profundamente. El final creo que es una maravilla. Es increíble cómo, primero sabiendo el comienzo, sabiendo el final, digamos, en el comienzo, cómo pudimos parcialmente olvidarlo y llegar a este momento. Realmente nunca pensé que iba a ser así, tenía otra idea en la cabeza. Y todo lo que comentan, todo lo que dicen, cómo fueron empujados, ¿no? Al estar en una isla, al estar aislados, cómo fueron empujados a llevar el juego hasta el final. Y como dice también Carsfield, siempre estamos siendo empujados hasta el final. Tenemos reglas, tenemos leyes, pero siempre estamos siendo empujados. Siempre estamos siendo empujados. Tenemos que dar más, más, más. ¿Para qué? Para que otros puedan vivir bien a costa nuestra, ¿no? También me dio mucho placer la parte en la que dice, bueno,
Ahora del Rieco va a ser el que esté en el paro, el que esté desocupado, decimos acá, en mi país. Es como una satisfacción en la venganza que muchas veces hemos sentido todos, ¿no? Las ganas de que el karma funcione, de que esa idea de que todo se paga sea real y de que las personas que hacen daño o que no son capaces de pensar en lo que siente el otro puedan de alguna manera sentirlo, ¿no? Esa es la sensación. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿La muerte de Chariot ha valido la pena? Asombroso. Sinceramente, estoy muy contenta de haber leído esta historia. Y de haberla leído con ustedes, por supuesto. Bueno, por el momento, mi canal no es muy grande, ni creo que sea muy bueno. Pero bueno, no importa. Porque lo importante para mí en este momento es simplemente pasarla bien, hacer estos videos, hacer esto que me gusta, que es leer, pero sumarle además la parte de, bueno, de grabarlo, de buscar las imágenes con la inteligencia artificial, lo cual es un tanto divertido, aunque hay limitaciones, porque, por ejemplo, bueno, cuando uno quiere poner ciertas palabras como herido, o muerto, o fuego, esas palabras no se pueden poner, no te deja, entonces tenés que como un poco ingeniártelas. Pero bueno, está buenísimo, la verdad, todo este trabajito y nada, me divierte hacerlo. Así que los que me siguen, los que han podido escuchar hasta el final, a pesar de todos los defectos de sonido, tal vez de mi voz, que no es tan agradable como una voz puesta por la inteligencia artificial o de alguna persona que sea locutora, por mis ruidos de fondo, pero bueno, me han seguido hasta acá, han escuchado hasta el final, les agradezco inmensamente y les digo que no se pierdan el capítulo de mañana, el programa de mañana, porque vamos a iniciar con una nueva lectura. Hoy en este momento la voy a elegir, todavía no sé bien cuál es, pero voy a estar compartiéndola en breve. Así que nuevamente, muchísimas gracias y los espero la próxima.